En la mañana del 11 de julio de 1882, el sol amaneció sobre el mar Mediterráneo para revelar una visión aterradora a los ciudadanos de Alejandría. El horizonte, habitualmente salpicado de barcos pesqueros y mercantes, se llenó de oscuras siluetas de hierro. Era la Marina Real Británica, la maquinaria militar más poderosa del planeta. 8 enormes acorazados, entre ellos el HMS Inflexible y el HMS Monarch, maniobraban en formación de batalla. Sus cañones pesados apuntaban a no una flota enemiga, sino a las polvorientas mortificaciones y los abarrotados barrios residenciales de la ciudad egipcia. Dentro de la ciudad cundía el pánico. Los habitantes de Alejandría comprendieron que no iban a ser atacados por una disputa fronteriza, una cruzada religiosa, ni un insulto diplomático. Estaban a punto de ser bombardeados por un libro de contabilidad. Estaban a punto de ser aplastados por proyectiles de alto poder explosivo porque su gobierno no había pagado una hipoteca. Para entender cómo el Imperio Británico, que se enorgullecía de ser un faro de civilización y del Estado del Derecho, llegó al punto de estar dispuesto a quemar una ciudad hasta los cimientos para satisfacer a un sindicato de tenedores de bonos, tenemos que retroceder 20 años. Tenemos que observar el sueño que destruyó Egipto. Fue un sueño de modernidad soñado por un solo hombre, Khedive Ismail. Ismail el Magnífico, como llegó a ser conocido, ascendió al trono de Egipto en 1863. En aquel entonces, Egipto era técnicamente una provincia del Imperio Otomano, pero en realidad funcionaba como un estado semi-independiente gobernado por la dinastía de Mohammed Ali. Cuando Ismail tomó el poder, miró al otro lado del Mediterráneo, a los bulevares iluminados por gas de París y al humo industrial de Londres, y sintió una ambición ardiente. No quería que Egipto se convirtiera en una provincia agrícola atrasada de un imperio otomano moribundo. Declaró con franqueza: "Mi país ya no está en África, ahora formamos parte de Europa". Quería construir un estado moderno con ferrocarriles, telégrafos, teatros de ópera y un ejército de estilo europeo. Quería convertir el Cairo en el París del Nilo. Y, por un breve y fugaz instante, pareció tener el dinero para hacerlo. La historia le dio a Ismail una mano afortunada con la Guerra de Secesión estadounidense. Cuando la Armada de la Unión bloqueó los puertos del sur de Estados Unidos, se interrumpió el suministro de algodón a las fábricas textiles de Gran Bretaña y Francia. El precio del algodón en el mercado mundial se disparó. Llegó a conocerse como el oro blanco. Egipto, con su fértil delta del Nilo, estaba en la posición perfecta para llenar el vacío. Los agricultores egipcios dejaron de cultivar trigo y comenzaron a cultivar algodón. Las exportaciones crecieron. El oro fluyó al tesoro egipcio como un torrente. Los terratenientes se enriquecieron de la noche a la mañana. El Cadí vio sus ingresos duplicarse y luego triplicarse. Cegado por esta repentina afluencia de dinero, Ismail comenzó la mayor oleada de gastos que Oriente Medio jamás había visto. No solo construyó infraestructuras, construyó una imagen. Encargó grandes palacios llenos de muebles franceses, pavimentó las calles del Cairo e instaló alumbrado público. Construyó una red ferroviaria con mayor densidad por kilómetro cuadrado que la Francia. Invirtió millones en el sistema educativo, enviando estudiantes a Europa para aprender ingeniería y medicina. Fue un intento apasionado de condensar 3 siglos de desarrollo europeo en una sola década. Pero el eje central de su ambición fue el Canal de Suez. El canal fue un proyecto conjunto con los franceses diseñado por Ferdinand de Lesseps, pero Egipto proporcionó la mano de obra y una gran cantidad de capital. Decenas de miles de campesinos egipcios murieron cavando la zanja en el desierto. Ismail vio el canal no solo como una vía fluvial, sino como el acceso de Egipto a la élite mundial. En 1869, el canal se terminó. Para celebrarlo, Ismail organizó la fiesta más cara de la historia del siglo XIX. Invitó a la realeza europea, incluyendo a la emperatriz Eugenie de Francia, al emperador de Austria y al príncipe heredero de Prusia. Construyó un nuevo teatro de ópera en el Cairo solo para la ocasión. Encargó al compositor italiano Giuseppe Verdi que escribiera una gran ópera, Aida, para su estreno allí. Construyó una carretera desde el Cairo hasta las pirámides únicamente para que sus invitados pudieran conducir sus carruajes con comodidad. Sirvió banquetes en platos de oro macizo. El champán fluía como las aguas del Nilo. Durante unas semanas, Egipto era realmente el centro del mundo e Ismail era el centro de atención de Europa. Pero mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el Canal de Suez, se avecinaban nubarrones financieros. La guerra civil estadounidense había terminado, hacía 4 años. El algodón estadounidense volvía a inundar el mercado. El precio del algodón egipcio se desplomó. El enorme flujo de ingresos con el que Ismail contaba para financiar sus sueños se evaporó. Pero el gasto no se detuvo. Ismail había iniciado proyectos que no podía abandonar.
Para mantener las luces encendidas y a los equipos de construcción trabajando, recurrió a la única fuente de efectivo que le quedaba: los bancos europeos. Los banqueros de Londres y París, liderados por casas como los Rothschilds y los Oppenheim, vieron venir a Ismael a una milla de distancia. Sabían que estaba desesperado y que era un analfabeto financiero. Veían a Egipto no como una nación por desarrollar, sino como una cosecha por cosechar. Le ofrecieron préstamos, pero en condiciones que eran nada menos que abusivas. Este era el mecanismo de la trampa de la deuda. Los banqueros otorgaban un préstamo por, digamos, 10 millones de libras, pero fijaban el precio de emisión al 70%. Esto significaba que Egipto solo recibiría 7 millones de libras en efectivo, pero el Estado adeudaría los 10 millones completos más los intereses. Los tipos de interés eran nominalmente del 7%, pero debido a que el capital estaba inflado, el tipo de interés efectivo a menudo era del 12 o 13%. Ismael firmó los papeles. Pidió un préstamo en 1862, pidió un préstamo en 1864, pidió un préstamo en 1868 y, lo más desastroso, en 1873. El préstamo de 1873 fue el último clavo en el ataúd. Fue un préstamo masivo destinado a consolidar las deudas, pero las condiciones eran tan usurarias que Egipto recibió solo una fracción del dinero, mientras que la carga de la deuda se duplicó. A mediados de la década de 1870, la situación era matemáticamente imposible. La deuda nacional egipcia había aumentado de 3 millones de libras cuando Ismael subió al trono a casi 100 millones. Solo los pagos de intereses consumían más de la mitad de los ingresos fiscales totales del país. Los banqueros europeos ya no eran solo prestamistas, eran los dueños de la economía egipcia. Presionaron a Ismael para que aumentara los impuestos a los campesinos, los falajín. Los recaudadores de impuestos entraban en las aldeas con látigos llamados kurbash para golpear a los agricultores hasta que les entregaban sus últimas monedas, sus semillas y su ganado. Egipto se estaba sangrando para pagar los cupones de los tenedores de bonos en Londres y París. Ismael estaba atrapado. Dirigía un esquema Ponzi, un estado que pedía dinero nuevo solo para pagar los intereses del dinero antiguo. En 1875, la crisis llegó a su punto álgido. Un pago masivo de la deuda vencía en diciembre y el tesoro estaba vacío. Los banqueros se negaron a prestar más. Ismael buscó cualquier cosa que pudiera vender para mantenerse a flote unos meses más. Se dio cuenta de que le quedaba un activo, la plata familiar. Poseía el 44% de las acciones de la Compañía del Canal de Suez. Era el activo estratégico que le daba a Egipto voz en su propia vía fluvial. Ismael hizo saber en secreto que las acciones estaban a la venta. Él esperaba que los franceses las compraran, pero al otro lado del canal, en Londres, el primer ministro británico, Benjamin Disraeli, se enteró de la noticia. Disraeli era un imperialista que creía que el destino de Gran Bretaña dependía del control de la ruta comercial a la India. El canal de Suez era la vena yugular del imperio británico. Se dio cuenta de que si compraba las acciones de Ismael, Gran Bretaña sería la dueña efectiva del canal, pero tenía que actuar rápido antes de que los franceses pudieran movilizarse. El Parlamento estaba en receso, así que no podía pedir una votación para liberar los fondos. Así que Disraeli hizo algo extraordinario. Envió a su secretario privado a la oficina de su amigo Lionel de Rothschild, el jefe de la dinastía bancaria. El secretario le pidió a Rothschild 4 millones de libras esterlinas de inmediato. Rothschild, como es bien sabido, solo le hizo 2 preguntas. Primero, ¿cuál es su garantía? Y segundo, ¿cuándo la necesita? El secretario respondió, el gobierno británico es la garantía y la necesitamos mañana. Rothschild tomó una uva, se la comió, escupió la piel y dijo, la tendrás. El trato se cerró en secreto, Gran Bretaña compró las acciones del Khedive. Ismael obtuvo sus 4 millones de libras. Era una suma enorme, pero se esfumó en menos de un año, engullida por el agujero negro de los intereses. Egipto había perdido el control de su mayor activo y seguía en quiebra. Ahora que Gran Bretaña era un accionista mayoritario, su actitud hacia Egipto cambió. Ya no era solo un acreedor, era un propietario. Los gobiernos británico y francés decidieron que Ismael era demasiado incompetente para gestionar el reembolso de los bonos de sus ciudadanos. Intervinieron directamente en 1876.
obligaron a Ismail a aceptar un humillante acuerdo conocido como el doble control. Establecieron un caso de public, una comisión de deuda pública. Esto era esencialmente un tribunal de quiebras para un país. Un funcionario británico fue puesto a cargo de los ingresos egipcios y un funcionario francés a cargo de los gastos egipcios. Piensen en lo que eso significa. El gobierno egipcio perdió el poder de decidir cómo gastar su propio dinero. Los controladores británicos y franceses se reunieron en El Cairo y revisaron el presupuesto. Su prioridad era simplemente el salario, los bancos primero. Todo lo demás, la educación, ayuda, la infraestructura, el ejército quedó en segundo plano. Impusieron una austeridad brutal, redujeron el salario de los oficiales del ejército, despidieron a los funcionarios, aumentaron aún más los impuestos a los campesinos hambrientos, hicieron pasar hambre al país para alimentar la deuda. El resentimiento en Egipto comenzó a hervir. Los egipcios miraron a su cadib y vieron a un hombre que los había vendido a extranjeros. Observaron a los europeos en El Cairo que vivían en el lujo y no pagaban impuestos gracias a antiguos tratados y vio parásitos. Un movimiento nacionalista comenzó a gestarse. Estaba liderado por un carismático oficial del ejército llamado Coronel Ahmed Urabi. Urabi era un hombre del pueblo, hijo de un sheik de aldea. Hablaba en nombre de los felajín y los soldados egipcios nativos que estaban siendo discriminados en favor de la élite turca y los asesores europeos. Su lema era simple y electrizante para los egipcios. En 1879, las potencias europeas decidieron que Ismail era más problemático de lo que valía. Intentaba resistirse a sus medidas de austeridad para salvar el pellejo. Así que movieron los hilos. Presionaron al sultán otomano en Constantinopla, quien técnicamente era el señor de Ismail, para que lo destituyeran. Un telegrama llegó al Palacio Abdén en El Cairo, dirigido al excádib Ismail. Fue depuesto, empacó sus joyas y a su familia en su yate real y partió al exilio, dejando atrás un país en ruinas y una montaña de deudas. Su hijo, Tufik, fue colocado en el trono. Tufik era un títere, débil y aterrorizado, dispuesto a firmar cualquier cosa que británicos y franceses le pusieran delante. Pero mientras el cádib se sometía, el pueblo no. El movimiento Urabi estalló. No fue solo un motín militar, fue una revolución nacional. Urabi exigió una constitución, exigió que el parlamento egipcio tuviera derecho a votar sobre el presupuesto. Esto era una amenaza directa a la Comisión Europea de la Deuda. Si el parlamento egipcio pudiera controlar el presupuesto, podría decidir gastar dinero en alimentos para la gente en lugar de pagar intereses a los Rothschilds. Para el gobierno británico en Londres, liderado por el primer ministro William Gladstone, esto parecía anarquía. Gladstone era un liberal que odiaba la expansión imperial, pero también comprendía la santidad de los contratos. La prensa británica desató un frenesí, afirmando que Urabi era un radical peligroso, un fanático islámico y una amenaza para el canal de Suez. Ignoraron que Urabi en realidad exigía derechos democráticos y soberanía fiscal. La tensión se intensificó a lo largo de 1881 y principios de 1882. Urabi obligó al cádib a nombrarlo ministro de guerra. De hecho, tomó el control del gobierno. Los británicos y franceses enviaron sus flotas a Alejandría para intimidar a los nacionalistas. Creían que la presencia de los acorazados asustaría a los egipcios y los obligaría a someterse. Esta era la clásica diplomacia de cañoneras que tantas veces había funcionado en China y África, pero esta vez fracasó. La presencia de los buques de guerra extranjeros en el puerto enfureció a la población de Alejandría. Estallaron disturbios en la ciudad. Los europeos fueron atacados en las calles. La situación se descontroló. El almirante británico presente, el almirante Seymour, buscaba una excusa para actuar. Afirmó que los egipcios estaban reforzando las fortificaciones de Alejandría y apuntando sus cañones hacia sus barcos. Dio un ultimátum: detengan la construcción o dispararemos. Urabi se negó. Dijo que no entregaría su soberanía egipcia a una flota extranjera. Y así, volvimos a la mañana del 11 de julio de 1882. El ultimátum expiró. El almirante Seymour dio la señal. Los enormes cañones de la torreta del HMS Inflexible rugieron. El bombardeo de Alejandría duró 10 horas. Los barcos británicos lanzaron miles de proyectiles sobre la ciudad. Los fuertes fueron pulverizados. Los proyectiles dispersos impactaron en el centro de la ciudad, provocando incendios que arrasaron los edificios de madera. Para cuando el humo se disipó en una parte significativa de Alejandría, la perla del Mediterráneo estaba en ruinas. Cientos de egipcios habían muerto, pero el bombardeo no fue el final, fue el principio. Los británicos habían destruido la ciudad, pero no habían derrotado al movimiento nacionalista.
Arabi retiró su ejército al interior y declaró una guerra santa contra los invasores. El gobierno británico se enfrentaba a una disyuntiva. Podían zarpar y dejar a Egipto sumido en el caos, lo que significaría un impago de la deuda y la pérdida del canal de Suez, o podían desembarcar tropas. Gladstone, el hombre que odiaba al imperio, revisó el balance general. Los tenedores de bonos británicos poseían la mayor parte de la deuda egipcia. El transporte marítimo británico dependía del canal. La ciudad de Londres exigía orden. Él dio la orden de invadir. Una fuerza expedicionaria británica, liderada por el general Garnet Wolseley, desembarcó en la zona del canal. Se movilizaron con rapidez para asegurar el vía fluida, que era lo único que realmente les importaba. Luego marcharon al desierto para dar caza al ejército de Arabi. Ambas fuerzas se encontraron en la batalla de Tel Kabir el 13 de septiembre de 1882. Fue una masacre. El ejército británico, profesional, disciplinado y armado con ametralladoras modernas, atacó al amanecer. Los reclutas egipcios, cansados, hambrientos y desmoralizados por el bombardeo, se desbandaron y huyeron. La batalla terminó en menos de una hora. La caballería británica cabalgó directamente a El Cairo. Tomaron la ciudadela, arrestaron a Urabi, restablecieron al títere Khadib Fik. La revolución fue aplastada. Los cobradores de deudas habían ganado. Pero los británicos habían roto algo que no podían arreglar. Habían destruido al gobierno egipcio. No podían irse ahora, porque si lo hacían, los nacionalistas resurgirían, o intervendría otra potencia como Francia. Así que se quedaron. Gladstone prometió al mundo que la ocupación era temporal. Dijo que las tropas británicas se irían en cuanto se restableciera el orden. Lo creía, pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Este fue el comienzo del protectorado velado. Egipto seguía formando parte oficialmente del Imperio Otomano. Todavía tenía un Khadib, todavía tenía un gobierno, pero detrás de cada ministro egipcio se sentaba un asesor británico que le decía qué hacer. Y en la cima del sistema se sentaba el general británico, un hombre llamado Evelyn Baring, más tarde conocido como Lord Cromer. Cromer no era un soldado, era banquero. Provenía de la familia de los banqueros Baring. Fue enviado al Cairo con la misión primordial de cuadrar las cuentas. Era el liquidador en jefe. Bajo el régimen de Cromer, Egipto era gestionado como una empresa en quiebra en proceso de reestructuración. Recortó drásticamente el gasto público en educación, dejando a una generación de egipcios analfabetas. Recortó el gasto en salud, centró toda la economía en una sola cosa: cultivar algodón para exportar a Gran Bretaña y obtener las divisas necesarias para pagar la deuda. Los pagos de la deuda se cumplieron, los cupones se pagaron a tiempo, el valor de los bonos egipcios en la Bolsa de Londres se disparó. Los inversores británicos recuperaron su dinero con intereses. Pero Egipto dejó de ser una nación soberana. Se convirtió en una plantación para las fábricas textiles de Lancaster y en una caseta de peaje para el canal de Suez. La ocupación, que se suponía que duraría unos pocos meses, duró 76 años. Las tropas británicas no abandonarían la zona del canal de Suez hasta 1956. El bombardeo de Alejandría y la posterior invasión marcaron un punto de inflexión en la historia mundial. Inició la lucha por África, mientras otras potencias europeas se apresuraban a apoderarse de territorio para proteger sus propios intereses. Pero aún más importante, sentó un precedente para la era moderna. Demostró que las finanzas eran el nuevo imperialismo. No era necesario colonizar un país para colonizarlo, solo tenías que prestarle dinero, esperar a que flaqueara y luego usar el ejército para imponer la hipoteca. Los proyectiles que cayeron en Alejandría no fueron disparados por gloria, religión o territorio. Fueron disparados para garantizar que un cheque emitido en Londres no rebotara en el Cairo. Fue la primera guerra moderna por deudas y cambió Oriente Medio para siempre. La ocupación británica de Egipto, que comenzó en 1882, fue una de las construcciones políticas más extrañas de la historia del imperialismo. Fue un régimen basado enteramente en una mentira. El gobierno británico, liderado por el primer ministro Gladstone, insistía al mundo y al público británico en que no se quedarían. Afirmaban que solo estaban allí para restablecer el orden, apoyar a Khadib y garantizar la seguridad del canal de Suez. Una vez logrados estos modestos objetivos, los soldados se marcharían. Gladstone declaró célebremente: "No tenemos ningún deseo de anexar Egipto.
no tenemos ningún deseo de gobernar Egipto. Pero en realidad, las botas del ejército británico se habían hundido profundamente en el lodo del delta del Nilo, y las garras del sistema bancario británico se habían hundido aún más en el tesoro egipcio. La ocupación, que se prometía que duraría meses, se extendería 74 años. Para entender cómo una acción policíaca temporal se convirtió en una posesión colonial permanente, tenemos que observar al hombre que fue enviado al Cairo para limpiar el desastre. Su nombre era Evelyn Baring, más tarde conocido en la historia como Lord Cromer. No era un general, no era un diplomático en el sentido tradicional. Era descendiente de la familia de banqueros Baring, una de las dinastías financieras más poderosas del mundo. Llevaba la banca en la sangre. Veía el mundo a través de la lente de un balance general. Cuando llegó al Cairo en 1883 como general de consola británico, no veía un país con una rica historia ni una cultura vibrante. Veía un activo en dificultades. Vio una empresa en quiebra y se nombró director general. Cromer estableció un sistema de gobierno conocido como el Protectorado Velado. Era una obra maestra de camuflaje político. A primera vista nada cambió. El Khedive Tawfiq seguía sentado en el Palacio Abdin. Los ministros egipcios conservaban sus títulos. La bandera otomana ondeaba sobre la ciudadela. Los idiomas oficiales de la corte seguían siendo el turco y el árabe. Pero detrás de cada ministro egipcio había un asesor británico, y la regla era simple. El ministro egipcio podía decir lo que quisiera, pero tenía que hacer lo que le dijera el asesor británico. Si se negaba, era despedido. En la cima de esta pirámide se encontraba Lord Cromer. Gobernó Egipto desde la agencia británica, un edificio modesto comparado con los palacios del Khedive, pero esa era la verdadera sede del poder. La principal directiva de Cromer desde Londres no era mejorar la vida del pueblo egipcio, no era construir una democracia, era asegurarse de que los cupones se pagaran. Su trabajo consistía en extraer suficientes beneficios de la economía egipcia para satisfacer a los tenedores de bonos de Londres y París, quienes poseían la deuda egipcia. Para ello, Cromer reestructuró fundamentalmente la economía egipcia. Convirtió a toda la nación en una plantación de algodón. A finales del siglo XIX, las fábricas textiles de Lancashire, en Inglaterra, eran el motor industrial del Imperio Británico. Tenían un apetito insaciable por el algodón crudo. Egipto, con su algodón de fibra larga y su sol inagotable, era el proveedor perfecto. Cromer dirigió casi toda la inversión estatal al riego. Reparó las grandes barrazas del Nilo, excavó miles de kilómetros de canales, reformó el sistema de distribución de agua. En teoría, esto parecía desarrollo. La producción agrícola se disparó. El desierto floreció. Pero esto no fue desarrollo por el bien de los egipcios, fue desarrollo por el bien de la deuda. El sistema de riego fue diseñado para maximizar la cosecha de algodón para la exportación, no la de trigo para la alimentación. Egipto, que había sido el granero de Roma en la antigüedad, comenzó a importar alimentos para alimentar a su propia población, ya que sus mejores tierras se dedicaban al cultivo de fibra para los telares británicos. Las ganancias de este auge de algodón fueron inmensas, pero no se quedaron en Egipto, fluyeron directamente a la deuda de Kestel, la Comisión de la Deuda Pública. Esta organización, dirigida por comisionados europeos, tenía poder de veto absoluto sobre el gasto egipcio. Antes de que el gobierno egipcio gastara una sola pieza en una escuela, un hospital o una carretera, debía obtener el permiso del tribunal. Y este casi siempre decía que no, que su prioridad era el servicio de deuda. Bajo el régimen de Cromer, la tributación se convirtió en una ciencia. Abolió algunas de las prácticas más bárbaras del pasado, como el kabash, el látigo que utilizaban los recaudadores de impuestos para golpear a los campesinos, pero él reemplazó el látigo con la eficiencia del burócrata. Los recaudadores de impuestos se volvieron irreemplazables. Sabían exactamente cuánto producía cada fedín de tierra y se llevaban su tajada con precisión matemática. El campesino egipcio, el pueblo, ya no era golpeado, pero seguía siendo pobre. Trabajaba de sol a sol, cultivando algodón que no podía comer para pagar impuestos al gobierno. No eligió saldar una deuda que no había contraído.
Este estrangulamiento económico tuvo consecuencias más allá de las fronteras de Egipto. Al sur se extendía el vasto territorio de Sudán. Técnicamente, Sudán era una posesión egipcia. Había sido conquistado por los quedibes a principios de siglo, pero mantener Sudán costaba dinero. Requería guarniciones de soldados, puestos administrativos y líneas de suministro que se extendían miles de kilómetros río arriba por el Nilo. A medida que los comisionados de la deuda en el Cairo se apretaban el cinturón, recortaron drásticamente el presupuesto de Sudán. Las guarniciones egipcias no recibían sus salarios, sus uniformes estaban harapientos, sus armas eran viejas, la administración se volvió corrupta y depredadora, intentando extraer impuestos de las tribus sudaníes para compensar la falta de financiación del Cairo. Esto creó un vacío de poder. Y en este vacío entró un hombre llamado Muhammad Ahmad, quien se autoproclamó el Mahdi, el elegido. Lideró una revuelta religiosa contra los opresores extranjeros. El levantamiento mahdista se extendió por Sudán como una tormenta de fuego. Las tropas egipcias, desmoralizadas y sin salarios, fueron masacradas. En Londres, el gobierno de William Gladstone observó con horror el colapso de Sudán. No querían involucrarse, querían equilibrar las cuentas en Egipto, no librar una guerra santa en medio de África. Ordenaron la evacuación de Sudán. Enviaron al general Charles Gordon, un famoso héroe de guerra y un hombre profundamente excéntrico, a Khartoum para organizar la retirada. Pero Gordon desobedeció las órdenes, se negó a abandonar la ciudad, fue asediado. El asedio de Khartoum en 1884 y 1885 se convirtió en un melodrama victoriano que se difundió en la prensa. El público británico exigió una misión de rescate, pero el gobierno dudó, porque una misión de rescate costaría miles de millones de libras y el tesoro egipcio estaba vacío. Para cuando finalmente llegó la columna de socorro, ya era demasiado tarde. Khartoum había caído. El general Gordon estaba muerto, con la cabeza cortada y exhibida en una pica. La pérdida de Sudán fue consecuencia directa de la crisis de la deuda. Egipto perdió un territorio del tamaño de Europa Occidental porque no podía permitirse el dinero para conservarlo. Fue una amputación geopolítica para salvar el sistema financiero. De vuelta en el Cairo, Lord Cromer aprovechó el desastre para consolidar su poder. Argumentó que los egipcios eran claramente incapaces de gestionar sus propios asuntos militares. Disolvió los restos del ejército egipcio y lo reconstruyó desde cero, comandado íntegramente por oficiales británicos. El Sirar, comandante en jefe del ejército egipcio, ahora era inglés. Durante los siguientes 20 años, los pagos de la deuda fluyeron como un reloj. Los tenedores de bonos en Londres se enriquecieron. El precio de las acciones de los valores egipcios se convirtió en el estándar de oro de la seguridad. Cromer fue aclamado en la ciudad de Londres como un genio financiero, se le otorgó un heraldo, se le consideraba el creador del Egipto moderno, pero bajo la superficie el resentimiento se enconaba. Los egipcios observaban cómo su país se convertía en un patio de juegos para los europeos. Bajo el sistema de capitulaciones, los extranjeros en Egipto estaban exentos de la ley egipcia, no pagaban impuestos. Si un súbdito británico cometía un delito en el Cairo, no podía ser juzgado por un juez egipcio, tenía que ser juzgado por un tribunal consular británico que casi con toda seguridad lo dejaría en libertad. El Cairo y Alejandría se convirtieron en ciudades divididas. Estaba el barrio europeo con su electricidad, sus cafés y sus calles pavimentadas, donde las comunidades francesa, italiana y griega vivían en esplendor. Y luego estaban los barrios nativos donde las aguas residuales recorrían por las calles y las escuelas se desmoronaban porque se había recortado el presupuesto para pagar la deuda. La tensión estalló en 1906 en un pequeño pueblo llamado Denchawi. Un grupo de oficiales británicos se dedicó a la caza de palomas cerca del pueblo. Accidentalmente dispararon a una mujer local. Los aldeanos atacaron a los oficiales con palos. En la confusión, un oficial británico murió de golpe de calor. La reacción británica fue histérica y brutal. Quería incendiar un mensaje. Establecieron un tribunal especial. 4 aldeanos fueron condenados a muerte en la horca. Otros fueron condenados a flagelación y trabajos forzados. Las ejecuciones se llevaron a cabo en público en la plaza del pueblo. Las familias de los condenados fueron obligadas a presenciarlas. El incidente de Denchawi destrozó el mito de la ocupación benévola, reveló la cara ósea del cobrador de deudas, demostró que detrás de los balances y los proyectos de riego se escondía la fuerza bruta de la horca, impulsó a una nueva generación de nacionalistas egipcios, liderado por Mustafa Kamil, que exigía el fin de la ocupación. Pero los británicos no pudieron irse. Estaban atrapados en su propia lógica financiera. Si se marchaban, argumentaban que la economía egipcia colapsaría, los pagos de la deuda se detendrían y otra potencia, quizás Francia o Alemania, intervendría para apoderarse del canal. La deuda se había convertido en la justificación del imperio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la pretensión del protectorado encubierto finalmente se abandonó.
El Imperio Otomano se unió a la guerra del lado de Alemania. Técnicamente, Egipto seguía formando parte del Imperio Otomano. Esto creó una paradoja legal. Los británicos ocupaban una provincia de un estado enemigo. Gran Bretaña la resolvió declarando un protectorado formal sobre Egipto. Depusieron al Khedive Abashilme, antibritánico, y lo reemplazaron por su tío, Hussein Kamel, a quien se le otorgó el título de sultán. Egipto quedó entonces oficialmente separado de los otomanos y unido al Imperio Británico. La guerra fue una época de auge para la economía egipcia. El ejército británico invadió el país para defender el Canal de Suez. Compraron camellos para el transporte de grano y mano de obra. El precio del algodón se disparó de nuevo. Egipto, de hecho, pagó parte de su deuda externa durante los años de guerra, pero la deuda política se acumulaba. A los egipcios se les había prometido que si apoyaban el esfuerzo bélico, se les concedería la independencia una vez que cesaran los combates. Los campesinos egipcios fueron reclutados en el cuerpo de trabajo y enviados a cavar trincheras en Francia y Palestina. Miles murieron. Cuando la guerra terminó en 1918, los nacionalistas egipcios, liderados por Saad Zaglu, exigieron asistir a la Conferencia de Paz de París para defender su causa por la independencia. Los británicos se negaron, arrestaron a Zaglu y lo exiliaron a Malta. Esto desencadenó la Revolución de 1919. Fue un levantamiento nacional. Estudiantes, obreros, campesinos e incluso mujeres marcharon por las calles, cortaron vías férreas, quemaron comisarías. Era la primera vez que los británicos se enfrentaban a una nación egipcia unida. Los británicos se dieron cuenta de que ya no podían gobernar solo por la fuerza. Era demasiado costoso. Necesitaban un nuevo acuerdo. En 1922 emitieron una declaración unilateral de independencia egipcia. Pero fue una independencia falsa, una independencia con reservas. Los británicos conservaron el control sobre 4 áreas clave: la seguridad de las comunicaciones imperiales, el Canal de Suez, la defensa de Egipto contra la agresión extranjera, la protección de los intereses y minorías extranjeras y la administración de Sudán. Fundamentalmente, las ataduras financieras persistían. La economía egipcia seguía vinculada a la libra esterlina. El comercio del algodón seguía dominado por Liverpool. La deuda externa, aunque reducida, seguía siendo una carga enorme para el presupuesto estatal. Las capitulaciones que eximían a los extranjeros de impuestos seguían vigentes. Durante los siguientes 30 años, Egipto vivió en una zona de penumbra. Tenía un rey, un parlamento y una bandera, pero no era libre. El embajador británico seguía siendo el hombre más poderoso del país. Las tropas británicas aún ocupaban la ciudadela de El Cairo en los cuarteles de la zona del canal. La trampa de la deuda se había convertido en una trampa estratégica. Gran Bretaña necesitaba el canal para mantener su imperio en la India. Para financiar la defensa del canal, necesitaba que Egipto siguiera siendo económicamente dependiente. No fue hasta 1952 que el ciclo finalmente se rompió. Un grupo de oficiales del ejército liderados por Gamal Abdul Nasser dio un golpe de estado. Derrocaron al rey Farouk, el decadente descendiente de Ismael, exiliaron a la familia real, declararon la república. La revolución de Nasser fue impulsada por el recuerdo de la deuda. Recordó la humillación del Khedive inclinándose a los banqueros. Recordó cómo se llevaban el algodón mientras la gente comía frijoles. En 1956, como vimos en las historias anteriores, Nasser completó la liberación nacionalizando el Canal de Suez. Al apoderarse de la Compañía del Canal, estaba esencialmente recuperando el activo que había sido robado a Egipto 80 años antes. Estaba cancelando la hipoteca. El bombardeo de Alejandría de 1882 marca un hito oscuro en la historia del capitalismo. Fue el momento en que la máscara se cayó. Se demostró que los ideales liberales del siglo XIX, como el libre comercio, la soberanía y los derechos de propiedad, eran secundarios a los imperativos financieros. Cuando un país cae en la trampa de la deuda, pierde más que solo dinero, pierde su autonomía. Su gobierno deja de rendir cuentas a su pueblo y comienza a rendir cuentas a sus creedores. Los impuestos recaudados en el pueblo no se gastan en el pueblo, sino que se transfieren a un banco en una capital extranjera. El legado de la deuda de Khedive está escrito en el mapa de Oriente Medio. Creó una profunda y persistente desconfianza hacia las instituciones financieras occidentales. Enseñó a la región que un préstamo nunca es solo un préstamo, es una lebra, y si se presiona esa lebra con suficiente fuerza, se puede derrocar a un gobierno,
ocupar un país y reescribir la historia. El bombardeo de Alejandría fue la llamada de atención definitiva. Demostró que en la geopolítica del siglo XIX, los acorazados eran la cláusula final del contrato de préstamo. Y aunque los acorazados han cambiado, la lógica de la trampa de la deuda sigue siendo la misma. Las esposas de oro son las más difíciles de romper. Soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que lo vieron.